Cada vez que nos decimos adiós, dice Tetemita. Exactamente. Cada vez que hablamos de la deuda, Marcelo. Exactamente, sí. Bueno, ¿qué es lo que pasa, Marcelo, con la deuda y obviamente el impacto de todas estas declaraciones que hay en el marco de la campaña electoral? Tanto lo que está diciendo el gobierno, obviamente el candidato Alberto Fernández, y bueno, y su mentora, ¿no? La expresidenta Cristina Kirchner, que ayer volvió a poner algún grado de duda respecto de qué va a pasar eventualmente con la deuda argentina. ¿Y por qué esto es importante? Lo escuchábamos obviamente al querido Daniel Artana planteando todos los interrogantes que hay a partir del 10 de diciembre. Yo me animaría a decir que los tiempos son incluso un poquito más complicados, porque en realidad, Marcelo, y nos cansamos de repetirlo la semana pasada, a propósito de la preocupación, que por supuesto es una preocupación importante y hay que darle seriedad, que es la preocupación de la pobreza en la Argentina y de la indigencia. ¿Y qué es lo que dijimos la semana pasada? Y bueno, que en definitiva se iba a poder comprobar si la dirigencia política realmente está afectada y realmente quiere ocuparse del problema de la indigencia y de la pobreza. Y bueno, hay que tratar de evitar que sigan las devaluaciones, hay que tratar de evitar que siga la inflación y hay que tratar de evitar, obviamente, que se frene la salida de depósitos de los bancos, las compras de dólares. Todo eso tiene que ver, obviamente, con lo que va a pasar a partir del 28 de octubre en un país, Marcelo, que no solamente no tiene los dólares para pagar los compromisos de deuda, sino que hay que entender que la Argentina está en una situación que, bueno, realmente es difícil también encontrar antecedentes. La Argentina no solamente no tiene los dólares para pagar la deuda, sino que no tiene los pesos para pagar la deuda. Y por lo tanto, una de las grandes interrogantes que hay es, bueno, ¿qué es lo que va a hacer el próximo gobierno? ¿Va a emitir pesos para pagar la deuda? En un país que tiene una inflación que se está acelerando peligrosamente. Recordemos que el dato de inflación que se va a conocer mañana va a ser casi de 6%. Hay algunos economistas que lo están viendo un poquito más abajo, entre 5,5 y 6 podría ser la inflación de septiembre. Recién hablaba con Fausto Espotorno para preguntarle cuánto les está dando a ellos la inflación de octubre, y en principio viene con un piso de 3,5, porque obviamente a partir del control de cambio se estabilizó un poquito la situación del dólar y eso frenó el impacto sobre los precios mayoristas. Pero pensemos que con la nafta congelada y con las tarifas congeladas, la inflación de octubre, de septiembre y octubre, va a acariciar 10%. La inflación acumulada durante la administración Macri puede llegar a ser 300% en 4 años. Eso también explica, Marcelo, y bueno, parte del comportamiento del padrón electoral, ¿no? Una inflación acumulada de 300%, obviamente en 4 años, y la duda que aparece naturalmente para adelante, porque los candidatos en general lo que están diciendo es que, bueno, llega la hora del consumo, llega la hora del empleo. Alberto Fernández está prometiendo poner plata en el bolsillo de los argentinos. La pregunta que habría que formular es, ¿todo eso con una inflación del 60%, al 60-70% anual? Digo, porque no se dijo una palabra de la inflación ni de cómo se va a enfrentar el problema de la inflación a partir, si querés, del 10 de diciembre. Para a partir del 28 de octubre, Marcelo, bueno, lo que hay que ver es qué es lo que va a pasar con la deuda en dólares, qué va a pasar con la deuda en pesos. Eso es lo que va a evitar, es decir, si se clarifica la situación de cómo la Argentina va a enfrentar el problema de la deuda, y bueno, eso va a evitar nuevas devaluaciones, nuevas corridas contra el peso, nuevas pérdidas de reservas, nuevas fugas, obviamente, de depósitos. Y eso me parece que es a partir del 28 de octubre, salga como salga la definición electoral del 27, en un momento político donde vemos una creciente confrontación, una creciente desconfianza entre los principales candidatos, la percepción que había ayer con muy poca actividad en el mercado financiero respecto de Argentina, porque solamente estaba la referencia efectivamente de la caída entre 3 y 5% de los papeles argentinos afuera. Recordemos que el riesgo país había tocado 2.500 puntos, después bajó a 1.900, pero ahí es como que rebotó. Y veremos qué es lo que pasa esta semana
con esta incertidumbre que en definitiva sigue presente y que tiene que ver, bueno, insisto, cómo va a ser la Argentina para enfrentar los vencimientos que tienen dólares, cómo va a ser para enfrentar los vencimientos que tienen pesos. Hay una reunión del Fondo Monetario importante que empieza justamente esta semana. Nuestro amigo Pablo Huente, en la nota que publica hoy en Infobae, cuenta, por ejemplo, que Guillermo Nielsen y Emanuel Álvarez Agis van a estar dando vueltas allí por Washington y Nueva York. Por supuesto no van a participar formalmente como el equipo económico de Macri, pero dicen que van a tener varias reuniones con banqueros, con inversores. Generalmente la reunión del Fondo Monetario en Washington tiene muchos encuentros paralelos que organizan los bancos, y obviamente todo el mundo quiere hablar con los que se presupone pueden ser eventualmente los negociadores de la deuda de un futuro gobierno si gana Alberto Fernández. Así que tenemos allí muchas dudas que todavía no están despejadas, y la percepción, como decíamos temprano, Marcelo, de que se está generando un clima político en la oposición como para justificar una confrontación con los acreedores. Los acreedores son los que se llevaron la plata, son los que fugan los capitales. Detrás, como muy bien explicó Daniel Artana, detrás de esta discusión de la deuda está la discusión naturalmente de cómo se va a financiar el déficit fiscal, y ahí también hay un gran agujero negro, más allá, digamos, de los mensajes tribuneros de campaña electoral que suelen, digamos, poner el foco eventualmente en aumentarle los impuestos a los ricos, como si eso resolviera la cuestión. Así que, Marcelo, es una semana que se abre con renovados interrogantes y con esta percepción de que las definiciones económicas, y me parece que van a afectar la vida a partir del 28 de octubre, no tanto a partir del 10 de diciembre, Marcelo. Gracias, Willy. Auspicio Galicia Eminent.